expulsa a alguien. Ahí inició. Si lo expulsó, me pide de nuevo acceso. Bueno, ahí está. Excelente. Pamela dice que no tiene Instagram. Bueno, mejor así, entro tranquila acá. Si en algún momento somos más de 150, 100, 200, ahí vamos a tener un problema. Pero ahora no lo tenemos. No. Bueno, empezamos entonces. Ustedes están ya cursando el final de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Esta es una materia particular de AT que está bien vinculada a un tema en verdad central y otro que va a adquirir centralidad futura. Nos estamos refiriendo sin duda al tema de ética, las prácticas éticas, de cómo las prácticas en acompañamiento terapéutico tienen que ver con una reflexión ética permanente para poder hacer esta actividad, que es una actividad profesional, con un marco reflexivo que nos permita no meter la pata, ¿cierto? O no generar acciones que puedan llevar a objetivos, digamos, opósitos polares a lo que en realidad tenemos que hacer. No es sencilla la reflexión ética, ya vamos a ver que recurre por varios espacios conceptuales, pero sin duda es lo central de nuestra materia. En segunda instancia se llama la materia ética y deontología. La deontología son aquellos marcos legislativos que ordenan una profesión, empezando por las leyes de ejercicio profesional del sector salud, la ley de ejercicio profesional de la profesión en particular, que en este caso sería el acompañante terapéutico o la acompañante terapéutica, y luego los códigos deontológicos que los colegios profesionales generan para, digamos, ordenar la reflexión ética con algunos elementos de contexto que son obligatorios. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, sí, profe. Ética y deontología. ¿Por qué digo que el de la ética es un elemento central para ahora? Bueno, muchos de ustedes ya están ejerciendo esta actividad extraordinaria y saben perfectamente cuántas veces no sabían qué hacer, cuántas veces pensaban que algo estaba bien hacerlo y después cuando reflexionaron se dieron cuenta que no. Pero más que el bien y el mal, que es una mirada demasiado blanco o negro al respecto de la ética es una actividad permanente que nos permite interpelar la práctica que tenemos. Esta es la definición más sencilla. Y ya voy a volver a esto porque es la más sencilla. Y por el otro lado tenemos la deontología. La deontología en AT, voy a decirlo, casi es inexistente. ¿Por qué razón? Porque los códigos de éticas que tenemos, que han hecho las organizaciones de acompañantes terapéuticos de distinto estilo, no tienen un valor legal. ¿Por qué no tienen un valor legal? Porque para que lo tuvieran tendría que haber una ley de ejercicio profesional, una nacional, una provincial. En el caso de la provincial ya existe, pero no está reglamentada. Por lo tanto, para poder generar un colegio profesional y un código de ética que dependa de ese colegio profesional como autoridad de aplicación, se requiere una ley de ejercicio profesional que nosotros los AT no tenemos. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, cuando yo digo que la deontología todavía no llegó, lo que estoy diciendo es que no tenemos ley pero no la tenemos reglamentada, que no tenemos colegio, que no tenemos entonces un código deontológico aprobado por el colegio y no tenemos una comisión de ética a nivel del colegio que permita la aplicación de ese código deontológico. Por eso esta materia, en vez de versar sobre códigos deontológicos, ya sé que está el de ATRA, pero el de ATRA es un código deontológico que nos juntamos unos varios y lo hicimos. ¿Tiene importancia? Sí, porque efectivamente, en algún sentido, está poniendo el ojo
sobre las situaciones complejas que tiene la profesión. Ahí donde la interpelación es más complicada, pero de ninguna manera significa que tiene valor legal. ¿Bien? No tiene valor legal, nadie es una autoridad de aplicación. Si alguien no hiciera caso del código deontológico de ATRA, no habría ningún problema al respecto. Y en relación con la ética, voy a volver para atrás y ya voy a plantear qué vamos a ver durante todo el año y dónde se la apunte, todas esas cosas que están preguntando, para lo cual hay que tener un poquito de paciencia. El asunto de la ética, a su vez, como yo bien decía, no nos vamos a centrar en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer, en lo que está bien y lo que está mal, sino que nos vamos a centrar en la ética como una actividad reflexiva sobre las prácticas que hacemos los acompañantes terapéuticos. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra cátedra tiene un posicionamiento en relación a qué ética va a seguir, que es una ética que nosotros llamamos la ética ecofeminista, que como ustedes verán es una ética entre millones de otras propuestas. Entonces, las éticas, no hay una ética, sino que hay muchas miradas sobre cómo entender esta importante cantidad de conceptos que intentan, digamos, vincular una práctica con un accionar correcto. Entonces, todos estos conceptos que normalmente son axiomáticos, vale decir, no son ni de verdad o falsedad, sino más bien son decisiones axiomáticas que alguien ha tomado, ha dicho esto es bueno y no hay evidencia empírica al respecto que pueda decir que lo es o que no lo es, sino es como, a ver, como digamos, como creer en Dios. Eso es un axioma. Yo digo, Dios existe y todo lo que sigue de ese axioma es si existe, tendrá alguna institución que lo gobierna, habrá dejado algún libro que dice lo que hay que hacer, será alguien que me cuida y me orienta sobre las cosas que tengo que hacer, me indicará un destino por el cual yo tengo que caminar, tratando de reflexionar y de representarme qué es lo que Dios quiere sobre mi vida. ¿Me siguen? Si Dios existe, hay una serie de consecuencias, pero nadie se plantea si Dios existe o no, porque Dios es un axioma, es un concepto del cual yo parto. Así se construyen los sistemas éticos. Hay un axioma y unas consecuencias. Ahora, este axioma no para todas las éticas es igual. Entonces ahí entramos en un problema. Nosotros hemos tomado una ética que en nuestra opinión es una ética que se llama la ética del cuidado, que toma la palabra cuidar como un concepto abstracto, no concreto, desde el cual, como en vez de Dios, ponemos cuidar. Y en este cuidar, el eje central del axioma que tiene el sistema que vamos a proponer. Ahora, cualquiera de ustedes podría proponer otro sistema y no habría ningún problema al respecto. ¿Por qué razón? Porque no es sencillo una reflexión ética con conceptos en los cuales todos estemos de acuerdo. Ya sabemos que eso no ocurre y definitivamente es difícil pensar en una sola posición al respecto de la ética. ¿No? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a seguir, porque como corresponde una clase, no hay clase sin PowerPoint. Entonces vamos a poner un PowerPoint para que ustedes no entren en pánico. Y nosotros, profe, menos. Porque, insisto, el PowerPoint nos define como profesor. Así que acá tenemos el PowerPoint que hice para este evento. Vamos a ver si lo podemos mostrar, no tengo dudas que sí. Y acá va. Ahí está.
¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, lo vamos a mostrar completo. Acá está, acá está. Va. No, ya lo voy a encontrar. Estoy totalmente fuera de foco hoy. En realidad, hace mucho... F5. ¿Cómo? F5 igual. Ahí está. Ahora ya me lo voy a contar. Bueno, ¿cómo se llama la materia? Ética, deontología y legislación profesional en el acompañamiento terapéutico. Donde esta materia en la carrera de acompañante terapéutico, ustedes están casi al final, en un momento donde esta materia debiera de servirles para la práctica profesional, que obviamente no tienen, así que cuando lo tengan, espero que se recuerden de estas clases. Esta carrera es una carrera que se da en la universidad pública y como tal tiene una mirada al respecto de una universidad, como bien dice el otro lado, como un sueño colectivo que permite que nosotros, nosotras como profesionales podamos ir pensándonos como parte de esta institución, que es una institución que va cambiando y que va avanzando y que va haciendo del ser profesional siempre una cosa en transformación de sí misma y del mundo en el cual se rodea. ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Hay un rol profesional que debe ser interpelado este rol profesional desde las miradas históricas, políticas, yo diría culturales, económicas, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva que es crítica de este rol. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque sin duda AT es una de los nuevos roles profesionales que están en construcción. Y como tal, se construyen en función de la demanda que el Estado o el mercado nos hace a nosotros como profesionales. Y estas demandas están en un contexto que debe ser interpelado por nosotros. Parte de la reflexión ética se centra centralmente en que podamos poner en contexto las prácticas que hacemos. No es lo mismo la práctica en un contexto de AT de hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque algunas cosas han cambiado. Ya tenemos el ni una menos. Entonces ahora tenemos que pensar en las cuestiones que están vinculadas a la reflexión de género que antes no la teníamos presente. ¿No es cierto? En términos de los contextos políticos, sabemos que hoy posiblemente la grieta política de Argentina es peor que nunca. Entonces, al respecto de esto, nuestras prácticas deben tener algo de la reflexión, cómo poder trabajar, digamos, reflexionando sobre lo dogmático que pueden ser encarar algún tipo de acción desde la mirada de la grieta. Ni que hablar que el contexto histórico-político de la pandemia nos puso en un lugar distinto y yo diría que más cercano al contexto actual está el problema de la guerra. Si bien la guerra la vemos como allá a lo lejos, le pasa a los ucranianos, no tenemos nada que ver nosotros, definitivamente va a tener un impacto muy importante, el 6% de suba de los alimentos en marzo tiene que ver con la guerra, pero por sobre todas las cosas, las guerras siempre implican, cuando son globales, una especie de subvaloración de la vida humana, y si algo tiene esta materia es la reflexión sobre cómo cuidar esa vida, cómo alejarla de la muerte, cómo ponerla en un contexto de salud, cómo ponerla en un contexto de disfrute. La guerra nos trae en nuestras fronteras lo peor que pasa en la humanidad, que es que unos se matan con otros por razones que posiblemente ninguno conoce muy claramente por qué es, y sobre todo la población que está ahí,
que no ha tomado ninguna decisión se ve expelida de su territorio, otros se ven teniendo que matar a personas sin saber a veces por qué, o a veces pensando que es por una cosa y en verdad es por la otra. Así que me parece a mí que la construcción de nuestro rol hoy tiene un desafío mayor, porque la guerra nos pone a la humanidad a pensar de que es posible que esto escale y nos ponga en una situación de mucha vulnerabilidad social. En segunda instancia, debemos analizar el desarrollo, el estado y el desarrollo de los marcos normativos. Efectivamente, ya dijimos que marcos normativos había pocos, pero la clase que viene vamos a traer a dos personas, una está en la cátedra nuestra, estamos muy contentas, que es Silvia Alderete, y también a Laura Frank, que han estado directamente involucradas con sus organizaciones en la constitución de la reglamentación de AT de la provincia de Córdoba. Y esperamos que ellos nos cuenten cuál era la idea, cómo se desarrolló, etcétera, que nos parece más importante que ustedes se sepan de memoria la ley de acompañamiento terapéutico, que de todas maneras está también en el programa que tenemos. En tercera instancia, es decir, poner en valor que todos estos marcos regulatorios se generaron en función de lo que en su momento se pensó era el rol profesional. Imagínense que hace 7, 8 años que se aprobó eso, ya no digo que hemos cambiado rotundamente, pero han pasado muchas cosas, y sin duda este rol profesional, aunque el marco regulatorio ha quedado por allá, ese marco profesional sigue en disputa y en interpelación. Nuestra tarea ética tiene que ver con mirar ese rol en la acción cotidiana nuestra, pero teniendo en cuenta cómo ese rol se va moviendo en el marco global. Luego, bueno, el cuarto es casi lo mismo que acabo de decir, ver este vínculo dilemático entre la práctica mía, la demanda que me hacen los usuarios, que a veces son parte de la demanda y a veces no, las instituciones que acogen a los AT y también a los usuarios, cómo son nuestros procesos formativos, cómo es nuestra práctica profesional. Este vínculo entre todas estas cosas que acabo de nombrar es dilemático, y tal como va a ser el trabajo práctico que le vamos a pedir, no solamente es un dilema, sino que a su vez es un dilema bien paradojal, donde todos tienen razón y nadie tiene razón. Es decir, donde todos pueden explicar por qué hacen un X y un Y, pero que en realidad tienen algo de la tensión del dilema entre la demanda y el usuario y lo que yo debo de hacer. Los AT en particular, en nuestra práctica profesional, estamos permanentemente, a ver cómo decirlo, cuando uno lo tiran de la ropa. ¿Tironeados? Tironeados, pero hay una palabra todavía peor. ¿Zamarrear? ¿Cómo? ¿Zamarrear? Ay, me encanta esa palabra. Estamos amarreados, ¿no es cierto? Como metidos en una bolsa y así, y amarreados, exactamente como la abuela de uno hacía, te amarreaba, ¿no es cierto? Te agarraba de algún lado, te amarreaba, entre los usuarios que nos piden una cosa, las instituciones que nos piden otra, los padres, las madres nos piden otra cuestión, los que nos pagan, las obras sociales, el Estado, estamos en una especie de bolsa donde estamos amarreados permanentemente, y en verdad, cuando nos preguntamos sobre lo que hacemos en términos éticos, nos damos cuenta que a veces hacemos para tapar esta demanda, que a veces hacemos para tapar la otra demanda. Es decir, que es más que necesaria la reflexión ética, porque este amarreamiento hace que tomemos decisiones no reflexionadas, sino porque estamos como presionados por los distintos agentes que intervienen
o que son parte directa de la práctica del acompañamiento terapéutico. Bueno, por último, los procesos de decisión. Es decir, toda vez que uno decide algo, en general no sabe ni por qué corno lo hace, es decir, que interviene de una manera en un campo particular, pero esa toma de decisiones para intervenir luego es necesario reflexionarla. Porque si no, muchas veces creemos que porque lo hemos hecho muchas veces está bien, y después nos enteramos que hay otra forma de hacerlo que están mejores. ¿Cómo se llama? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, seguimos con el zamarreamiento. Este es el equipo de trabajo. Vicky Clocker, que acá está, así que le vamos a pedir que nos diga algo. Bueno, yo soy nueva en el espacio, así que les doy la bienvenida y me doy la bienvenida a mí. Soy AT hace unos cuantos años ya, así que todo lo que dice Patricia me resuena y me parece que, digamos, es muy enriquecedor que cuenten con este espacio previamente a las prácticas y también a los que ya están ejerciendo para preguntarse y para posicionarse, así que estaremos acá acompañándolos. La Vicky no lo dice, pero tiene una larga experiencia en AT. No por eso significa que es una persona muy joven, se ha recibido hace relativamente poco, tiene mucha experiencia en psicología del trabajo también, y efectivamente la van a poder disfrutar por todo lo que sabe, así que si ella le dirige el trabajo práctico, hay que sacarle el jugo. En el buen sentido de la palabra, Vicky. Totalmente, me tienen para eso, así que lo que necesitan. Bueno, excelente. Después tenemos la Ceci Ferrero. Muéstrese usted y cuente, que no quiere tener gato. No, estoy en un departamento. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. Algunos me conocen, veo nombres de escuelas que fueron alumnos míos de escuela. Ahí vi a Verónica, vi a Marina, así que algunos ya pasaron por mi comisión de trabajos prácticos. Bueno, yo hace ya unos añitos que estoy en la facultad, ahora estamos trabajando en la cátedra junto con Patricia, iniciamos esta materia ahí está María, me dice hola Marina. Iniciamos esta materia, así que, bueno, como decimos siempre, es una construcción que las vamos haciendo junto con los aportes que también nos hacen ustedes desde el otro lado, desde la otra visión de los alumnos. Creemos que en el conocimiento es una construcción horizontal y más para la carrera de AT, que como siempre decimos, si bien es algo que viene desde hace muchos años, la profesionalización fue no hace tantos años y el tema de las leyes y todas estas cuestiones, como decía Patricia, nada, se está trabajando en eso. No se preocupen que cuando terminemos con la explicación, todas esas preguntas que ustedes están haciendo, que a mí me gusta responder porque soy muy organizadita, se las vamos a responder, así que tengan paciencia. Ahora estamos haciendo una presentación general para que ustedes puedan más o menos conocernos y saber con quiénes y quiénes somos los que vamos a estar acá para tratar de ayudarlos, para que puedan hacer un trayecto que les sea útil e enriquecedor para su formación. Así que ante cualquier cuestión que necesiten, de este lado van a contar con mi ayuda y con mi apoyo. Excelente. Ceci, más allá de todo lo que dijo, también ella tiene múltiples trabajos, ha hecho muchas cosas bien interesantes, ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social, con sectores, digamos, urbanos marginales. Ahora también está incursionando sobre la psicología del trabajo. Culpa suya, eso. No sé de culpa de quién es, pero así es.
Y definitivamente, bueno, es una persona que está en la facultad, en escuela hace muchos años, y acá, bueno, conjuntamente con otros y otras, hemos sido lo que hemos planteado la importancia de tener esta área curricular en esta manera particular con la que la estamos planteando. Después está Evelyn. Sí, está conectada la Eve. Está ¿Ah? conectada la Eve. Eve. Ahí está. Hola, estoy. Evelyn Redondito Ricota. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy estudiante de la licenciatura, estoy en el último año y estoy en la cátedra también desde que inició, ya este es el tercer año de ayudantía. Ese es lo más cercano a TE que tengo. Si algunos me conocen es porque también vi que hay muchos compañeros por ahí de otras materias, así que, bueno, vamos a estar acá con Ale, que también somos las dos ayudantes de la materia, para lo que podamos colaborar, ayudar y acompañarlos. Les pido que no hagan trampa porque se está grabando, se están yendo. No quiero creer que no es por eso. Creo que me abandonan la clase. Mirá cómo vas aprendiendo, Eve, muy bien, porque a veces es por eso que uno no quiere grabar, porque después van dejando. Sí, no hagan trampa, aprovechen que estamos acá, que después tienen un montón de dudas y por ahí es más complicado. Estoy viendo que hay muchos que no tienen acceso a la ABP, entonces por ahí después vamos a colgar seguro igual la grabación ahí, entonces el que se pueda quedar y aprovechar que estamos acá, buenísimo. Bueno, por lo pronto Evelyn también es de las iniciáticas, nos la acercó una persona que no está, pero estamos muy contentos que se quede, sobre todo porque nosotros empezamos con una propuesta de prácticas que este año no vamos a poder llevar adelante, y la verdad que fue muy importante el aporte de Evelyn y de la Ale para mejorar la propuesta de prácticas, y bueno, y ahora la oferta nueva que tenemos también cuenta con la reflexión permanente y les quiero agradecer. Tanto para Evelyn como para la Ale Gallo, que ya se lo vamos a presentar, no está por acá, para nosotros tener estudiantes en el equipo de trabajo es muy importante. Porque desde luego que los profes, por lo que fuera, siempre tenemos una mirada desde otro lugar. Y ese lugar a veces no se engancha con las demandas que ustedes tienen para el proceso formativo. Entonces, la cercanía de Evelyn y de Ale para esto no, tengan cuidado en esto otro, es muy importante porque nos da un cable a tierra, que no lo tendríamos si no estuvieran ellas con nosotros. Así que por eso agradecerle muchísimo, y sobre todo en este año que la propuesta va a ser distinta. Luego está la Silvia Alderete, que no sé si entró. Me parece que no, me parece. Bueno, lo vamos a ver seguramente el lunes que viene. ¿Y Ale? ¿Estás, Ale? No. Bueno, están las fotos de todas formas. La Ale es la chica del pañuelo verde. En el lavarropa están los almohadones esos que estaban en la pileta. Se debe haber terminado. Ahí está, el silencio. Bueno, la Silvia Alderete es la persona que está ahí mirando a la lontananza en el campo, porque aparte vive en el campo, ¿no es cierto? Bueno, a Evelyn la han visto y está acá en la foto, así que ese es el equipo de trabajo. Hemos quedado todas mujeres, chichis. No sé si se dan cuenta. Bueno, sigamos. No es el trabajo práctico que todavía no. Vamos a enfrentar la realidad. No tenemos más vacaciones, estamos al borde del ataque de nervios, y entonces nosotros no lo vamos a ver unidad 1. Son 4 unidades nada más, no es para tanto, y en general tenemos 2 textos por unidad. La unidad número 1 está centrada en temáticas actuales de ética y bioética. Es de las unidades donde es posible
pensar el ordenamiento que veíamos en el primer objetivo, digamos, cuáles son los vínculos entre los temas éticos, los bioéticos y las prácticas actuales en los campos profesionales de la TE. En la unidad número 2 tenemos el tema deontológico y de ordenamiento biopolítico. Es decir, ¿hay códigos? ¿No lo hay? ¿Cuáles son los organismos profesionales? ¿Cuáles son los elementos más importantes que están reglados por los códigos deontológicos que no tenemos? ¿Cierto? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo están haciendo la legislación actual? Esta unidad va a ser cubierta por la clase que vamos a tener el lunes que viene. Y seguramente en la otra clase vamos a volver a la unidad número 1 con los temas de bioética y del marco donde se dan los debates de AT. Luego tenemos la unidad número 3 y la número 4. La número 3 es el contexto, el rol de AT en el marco de la ley de salud mental. No es posible pensar el AT sino, digamos, totalmente vinculado con el proceso, el fucking proceso político que se dio, por el cual se aprobó finalmente la ley de salud mental. Adentro de esta ley hay una serie de dispositivos novedosos, donde el acompañante terapéutico es uno de otros, y de una manera o de otra, cómo este marco define el tipo de herramientas conceptuales con que vamos a reflexionar éticamente. Si bien dijimos, no hay marcos deontológicos legales, sí hay una ley de salud mental que hay que tener presente. Pero la ley a su vez tiene, lo vamos a ver en el texto que acompaña esta unidad, límites. Puede unas cosas y no puede otras. Y a su vez hay un montón de factores de salud que vienen con el chip anterior de la ley de salud mental, que todavía ni se han enterado que hay ley de salud mental y que por lo tanto trabajan en un paradigma que nosotros llamamos antiguo, pero que nosotros nos lo encontramos en nuestra práctica y traen obviamente ciertamente problemas a la hora de articular nuestra práctica de acompañante terapéutico con otros actores sociales. Y por último, la unidad número 4, que es la unidad que centralmente trabaja o intenta trabajar el trabajo práctico que vamos a hacer, que es las situaciones problemáticas. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas, las situaciones críticas, las situaciones paradójicas? Y la idea es que podamos reflexionar sobre una situación problemática cualquiera que ustedes elijan para ver cómo cuál es la intersección de la ley de salud mental, la práctica de la T, con el marco geopolítico, cultural, bla, 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 que le pone de una manera o de otra un vínculo con la realidad más general a la tarea diaria que tenemos como acompañante terapéutico. Este es el cronograma. Hoy es la clase de presentación, donde aparte de presentar qué vamos a hacer, les vamos a plantear la consigna del trabajo práctico que tienen que entregar muy a posteriori. El 16 de abril vamos a tener una charla conversatorio sobre la construcción de las leyes sobre acompañamiento terapéutico en Córdoba. Va a estar invitada Silvia Alderete, que es parte de una organización de las más importantes de acompañante terapéutico, que no me acuerdo cómo se llama, en Córdoba, y María Laura Frank, que está con otra organización, pero ambas dos trabajaron para la construcción de la ley de acompañamiento terapéutico en la provincia de Córdoba. El 18 de abril vamos a tener la clase de identidad digital y bioética, que es de la unidad 1, ahí vamos a volver a la unidad 1. El 25 de abril vamos a tener la clase de paradigma de salud mental y ética del acompañante terapéutico, que las va a dar la Vicky y la Ceci, que va a volver a la unidad 3, ¿no es cierto? El 2 de mayo la clase de ecofeminismo o de éticas de cuidado.
que ya veremos, estamos convenciéndola a varias de las pibas para que la den, ¿no es cierto? El lunes 9 de mayo no hay clase, porque el sábado 14, ahí les vamos a pedir, este es el único evento presencial que va a haber, así que les pedimos por favor que ordenen su vida para el 9 de mayo estar en Córdoba. Es un taller que vamos a tener que es de 9 a 14. En ese taller vamos a acercar algunas reflexiones que les permitan a ustedes trabajar con más detalle en la consigna del trabajo práctico, ¿no es cierto? Y el 16 de mayo ya poder presentar en una página un boceto del trabajo que van a hacer, que es un trabajo de lindo, como llamamos de vuelta, un trabajo práctico. El taller es un taller que va a estar bien interesante. Primero nos vamos a reconocer, que va a estar lindo, y vamos a tratar de jugar sobre situaciones dilemáticas. Ya vamos a ver en qué, todavía estamos trabajando en ello. El 23 de mayo es mesa de examen, así que no tenemos clase. El 30 de mayo vamos a devolverles a ustedes en una tutoría el boceto que han entregado con una grilla de puntaje. El 6 de junio hacemos consultas para ese trabajo, entrega del trabajo, feriado, recuperatorio y finalmente 6 de julio, notas y condiciones finales. Si en la mitad de todo este despelote ustedes necesitaran otra clase de algo, por lo que fuera, se las vamos a dar sin ningún problema, porque si algo nos encanta es dar clases. Pero, digamos, pensemos que, a diferencia del año pasado, que teníamos, me falta algo, que la consigna esta ya la voy a poner, pero voy a dejar de compartir por un rato. El año pasado trabajábamos en... Profe, ¿la puedo interrumpir un segundo? Me quedó una duda. En el cronograma, del 4 de abril saltó al 16, ¿puede ser? Pero es un error, es el 11, es la semana que pensé viene. que no había clases, por eso preguntaba, porque después me saltó un día sábado, digo, ¿qué pasó? Era eso, nada más. Gracias. Volvemos al asunto. El año pasado nosotros teníamos un parcial y una práctica. La práctica efectivamente, ahora tenemos 330 inscriptos, somos 186 en el MIS, razón por la cual no vamos a poder hacer esta tarea que para nosotros era bien interesante, porque ustedes hacían una práctica y sobre esa práctica hacían la reflexión. Así que ahora vamos a tener que hacer un taller para pensar un problema, para sobre ese problema hacer la tarea, que es la tarea evaluativa, que cierra un poco el círculo de la asignatura tal como la propongo. Así que bueno, dicho esto, voy a dejar a mano de las chichis que les cuenten un poco y frenemos todas las preguntas sobre cómo va a ser cómo va a ser lo otro, etcétera, etcétera. Bueno. Si usted necesita que yo muestre algo, no tengo problema. Bueno, sí, voy a aclarar unas cosas antes de ir a la consigna específica de lo que es el trabajo práctico, porque había algunas dudas ahí en el chat, porque hay gente que ni siquiera se anotó en guaraní, hay gente que está conectada en este momento porque, intuyo yo, se pasaron el link en los grupos de WhatsApp. Si bien existe la condicionalidad hoy en día, que la condicionalidad permite que aquellos que aún no tengan la correlativa la puedan cursar, pero aquellos que no se anotaron, no. Tal como alguien, le agradezco, aclaraba en el chat mientras Patricia hablaba, aquellos que no están anotados en guaraní, que no figuran en la lista que tenemos nosotros tenemos esa lista toda mezclada con regulares, con aquellos que tienen la correlativa promocionada, con condicionales que ustedes han visto en ABP, que yo les dejé una lista para que ustedes puedan poner el estado de la correlativa. ¿A qué me refiero con el estado de la correlativa? A si la tienen aprobada, a si la tienen regularizada, porque
de esa manera nosotros podemos tener un control, ya que esta materia tiene promoción directa. ¿A qué nos referimos con promoción directa? Tal como dijo recién la profesora Altamirano, hay que realizar un trabajo práctico que consta de 2 instancias, que ya lo vamos a explicar con la Vicky, y ustedes, si en ese trabajo sacan 7 o más de 7, listo, directamente no rinden absolutamente nada. Chau, chau, y nos terminamos de ver en junio, ¿sí? Con esto de la condicionalidad, para nosotros es necesario poder saber quiénes son condicionales, porque tenemos que guardar la nota. Yo en este momento no me acuerdo cuánto tiempo era que había que guardarlo, pero aquellos que no están inscritos en guaraní y por lo tanto no tienen acceso al aula virtual, no van a tener acceso a los recursos, sí se van a poder presentar a rendir la materia libre, como vi que ponían en el chat, pero no pueden cursar la materia ya que no se encuentran inscritos. ¿Estamos con eso? Acerca de las condiciones está, bueno, tal como les dijimos antes, la materia tiene lo que llamamos promoción directa. De la manera que, sí, principales dispositivos es la única correlativa. De manera que nosotros podamos trabajar con la cantidad de alumnos que son, el trabajo va a ser grupal. A ver, yo voy a presentar. Vicky, vos me vas completando cualquier cosa. Denme un segundito que tengo 1000 cosas abiertas. Perdón, ¿el grupo lo arman ustedes o lo armamos nosotros? No, lo arman ustedes. Yo después voy a habilitar un dispositivo, un documento para que nosotros tengamos un control de los grupos y para saber cuántos grupos tenemos y toda esa cuestión, pero los arman ustedes como quieran. Ok. Y no se preocupen que todo esto va a estar en el ABP, digamos. Perfecto, gracias. ¿De cuántas personas? ¿Ahí estamos? Sí, se ve bien. ¿Cuántas personas? Ahí podés llegar a leer. ¿Podés leerle, Vicky, lo que yo puse? Sí, dice. Ay. Ajá, spoileaste ahí un poco. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Diego? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, dice, el trabajo práctico se realizará en grupos de 4 a 6 integrantes como máximo, y más o menos la consigna que hemos establecido tiene que ver con, como eje central, se podrá pensar algún dilema ético que hayan tenido en su práctica a nivel concreto, sino también pueden pensar algún hipotético, y en otro caso se puede consultar con otro colega, con una T que ya tenga experiencia. Digamos, la idea es que ustedes puedan contar con algún dilema o alguna situación concreta extraído de su propia práctica o de prácticas de otros profesionales, ¿sí? En una primera instancia se espera que ese dilema o esa situación, ese ejemplo concreto, tenga una articulación con el material bibliográfico que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, ¿sí? Y como segunda instancia e instancia final, como una especie de presentación para compartir con el resto de los compañeros y que ustedes pueden hacer como una especie de bajada en distintos formatos, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ver. Esto va a tener una primera instancia de entrega el 16 de mayo, en un borrador donde van a tener como un boceto, donde se va a establecer este caso práctico y algunas ideas de cómo vincularlo teóricamente, ¿sí? Va a tener una carátula, el nombre de la materia, el título, el nombre del grupo, etcétera, todos los datos personales, una fundamentación, donde va a haber una articulación con una producción y un contenido teórico mínimo. Piensen que esto es un borrador para lo que después van a hacer. Una conclusión, que bueno, básicamente luego de trabajar con el material en relación a ese dilema, se va a fundamentar una posición ética y deontológica en relación al caso en particular, y bueno, después bibliografía y demás, con un formato en particular. ¿Bien? Te interrumpo. Ahí dice, Sí. Recuerden esto, máximo 3. ¿Cuál es la idea de esto también, más allá de una articulación teórica con el ejemplo que le estamos pidiendo? La idea es que ustedes puedan tener una mínima práctica y un mínimo ejercicio de escritura.
en la experiencia que vengo teniendo con algunos de ustedes, me cuentan que eso es una falencia, que sienten que les falta, que cuentan con pocas herramientas. Bueno, la idea es que en este mínimo verán que es algo muy sencillo, o sea, la carátula no se cuenta, pedimos entre fundamentación y conclusión 3 hojas, o sea que es algo que ustedes van a tener que leer, escribir, aprender a resumir y condensarlo de una manera que sea coherente a lo que le estamos pidiendo en esta consigna. O sea que es un desafío interesante no solo para poder hacer una discusión acerca de lo que es del dilema ético que ustedes están trabajando, sino también una invitación a poder practicar técnicas de escritura, vamos a llamarla científica. Una pregunta. ¿Sí? No entendí lo del dilema, eso lo sacamos de la bibliografía, o sea, ¿nosotros leyendo o cómo, de qué trata? No, a ver, no sé si la mayoría de ustedes, pero una gran cantidad de ustedes son acompañantes terapéuticos que vienen ejerciendo ya. La idea es que alguno pueda plantear algún dilema ético que haya tenido en su práctica, y si no es así, que no tienen dilema ético, que no ejercieron la práctica del acompañamiento terapéutico, que cada grupo puede pensar en un caso hipotético en el cual se encontraría con un dilema ético. Por eso decimos, puede ser propio. Podemos inventar, porque yo estoy estudiando la carrera de trabajo, no tengo idea ni acercamiento. Pueden inventar. Marina, te reconozco la voz. Dale, Marina, que vos tenés herramientas. Pueden preguntar a otros AT, pueden hacer, no sé, pequeñas entrevistas a alguna AT, o que les cuente sus prácticas. Un caso y de acuerdo a lo que leemos, que todavía no empezamos ni a leer, ver cómo se podría complicar, pero puede ser tranquilamente un caso hipotético, inventado, porque exactamente. No experiencia, digamos, y trabajo en esto ni. Perfecto, si no es propio puede ser de otro AT, puede ser inventado de acuerdo a la bibliografía, digamos, dilemas éticos hay todos los días, en todas las prácticas, y en este caso, digamos, también va a ser parte de la evaluación o del trabajo de corregir, bueno, esa creatividad, esa posibilidad de resolver el problema, de ser autónomos en ese punto. ¿Sí? A ver, una aclaración. En esto de casos hipotéticos, de inventado también, llévenlo, si no tienen práctica, llévenlo a una práctica que a ustedes les gustaría realizar. No sé, Marina, te tomo como ejemplo porque hablaste. Vos te gustaría trabajar en la parte educativa. Bueno, pensar en relación a la educación, ¿con qué dilema ético te encontrarías y cómo resolverías eso? Y de esa manera relacionarlo con la teoría que planteamos en el programa. También, o sea, porque inventado nos puede llevar a cualquier lado, a eso voy, que tengan una cierta... No, pero entiendo, sí. También es factible que para todos aquellos que no tengan práctica real, como lo que estaba diciendo Marina, el día del taller pudiéramos pensar hacer un encuentro con todos los que no, supuestamente, y ahí, digamos, trabajar en una lluvia de ideas de problemáticas éticas. ¿Qué podrían pasar? Entonces, con eso, ya entre todos los que están ahí, ordenamos cuáles podrían ser. Y ustedes se van con una idea del taller, o llegan con una idea y ahí la pensamos. ¿No? Un ejemplo, Janina, algo personal. Mi hijo tiene problemas de aprendizaje, una lucha difícil en el ámbito escolar. Claro, María Ximena, efectivamente, ahí es un problema. Ni que hablar cuando hacemos acompañante de personas que están atravesando por alguna problemática de salud mental. Tenemos los padres que nos piden una demanda, o la familia, es decir, o la escuela que tiene una demanda particular de poder adaptar el pibe o la piba al propio lugar escolar. Entonces, digamos, hay que ver ahí que hay siempre demandas que están cruzadas y ahí se generan, digamos, los principales problemas éticos. O, digamos, cuando la persona que estamos acompañando comete algún tipo de delito o de acción éticamente
reprobable. Es decir, hay muchas cosas que se nos pueden ir ocurriendo si, digamos, trabajamos sobre lo que creemos son los dilemas éticos. Aunque no Profe, nos profe, en Sí. el ámbito judicial, por ejemplo, la T forense, cuando alguna de las partes no se comprometen a ciertas actividades y alguna de las partes no cumple, por ejemplo, ¿puede ser? también, digamos, cuando hay un acuerdo de partes y Claro, eso no se cumple, efectivamente. Bueno, ¿cuál es nuestro lugar? Somos los gendarmes que decimos, no se cumple, vamos claro, allá. por ejemplo, que el encuentro se hace entre el papá y los chiquitos, pero sin terceros. Y este papá, sin querer, introduce a terceros, que hace Claro, una T, por ejemplo. totalmente. Yo Un gran ejemplo. les cuento un ejemplo, o sea, fue de mi rol de psicóloga, ¿no? Pero es un dilema ético que me pasó en la práctica judicial. Yo me encontraba dentro de uno de los hogares de menores de la CENAF y a uno de los chicos le tocaba una visita que estaba pautada por el juez, ¿no? Y cuando llega el momento de tener esa visita, el chico se me abraza a las piernas y me levanta la remera y me muestra heridas de golpes y me dice, no me dejes ir con él, no me dejes ir, mira cómo estoy, no me dejes ir, ¿no? Y bueno, ahí hubo todo un dilema ético, cuál era mi rol, qué era lo que tenía que hacer, de qué manera proceder, ¿no? Bueno, eso a ver si les sirve como de ejemplo para pensar acerca de lo que es un dilema ético. ¿Seguimos? ¿Vicky? Ni que hablar cuando algunos de los agentes que están en el proceso de acompañamiento nos quiere hacer cómplice de una acción. Sí. Eso es bastante común. Bueno, vos que estás acá, digamos, haceme la gamba con tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta qué punto uno tiene que acompañar? A veces uno dice, si no acompaño, resulta ser que rompo el contrato, pero si acompaño, a su vez, es un dilema ético, ¿no es cierto? Desde el consumo de una sustancia, ¿no es cierto? Que nos pueden llamar a que, bueno, la pasemos bien. Hay muchas acciones que efectivamente nos ponen en un lugar que no sabíamos que íbamos a poder estar. Entonces, bueno, cómo salir de ahí y sobre todo el aspecto reflexivo. En relación con los AT, yo siempre digo lo mismo. Nunca se aprende tanto de cuando uno mete la pata. Entonces, cuando las cosas a uno le salen mal, ahí es cuando uno aprende. Cuando salen bien, no, porque uno dice, voy zafando, ¿no es cierto? Es lo que pasa cuando uno reflexiona, cuando está en una relación, un vínculo, ¿no es cierto? Cuando uno se empieza a llevar mal con el otro, mientras todo está bien, uno está enamorado, ay, digamos, está ahí, se le cae la baba como un tonto. Es decir, no hay reflexión, no hay ninguna reflexión. La reflexión aparece cuando hay algo que funciona mal. Entonces, si hay alguna cuestión para decir, los dilemas éticos en general, digamos, son interpelaciones para pensar. Muchos de ellos no tienen ninguna solución. Es decir, que no pensemos que el dilema lleva a, bueno, tendría que haber hecho tal cosa. No, es abrir el ambiente y decir, a ver, si hubiera hecho tal cosa, los problemas que tengo son estos. Si hago esto, los problemas que tengo son estos otros. ¿Se entiende? Muy bien, Vanessa. Este es un dilema ético muy importante. Es decir, me pagan por A, me piden que facture con una cosa que no he hecho. O que sí he hecho, pero me lo facturan de otra manera. Excelente. Me encanta eso, porque, digamos, nos ponen entre la espada y la pared, o no haces la acción porque no te pueden pagar, o mentís a la obra social porque la haces de otra manera. Ni que hablar de los que tienen coseguro. Entonces te dicen, no, pero no tengo plata, entonces facturemos el doble a la obra social. Bueno, ¿facturamos el doble a la obra social o no? Entonces, sino también,
no hay una solución, hay que facturar o no hay que facturar. Lo que se abre ahí es un momento de pensar qué pasa si voy por un lado, qué pasa si voy por el otro, qué me interpela acá, qué me interpela allá, porque seguramente vamos a tomar una decisión. Y para los ateos, insisto, mientras peor haya sido la metida de gamba, mejor, porque ahí está el eje de lo que nos va a permitir aprender, que es ejercitar un dilema ético. Vicky, ¿estabas por decir algo? No, digo que también se me viene a la mente muchas cuestiones éticas relacionadas con, de alguna manera, esa dificultad muchas veces de limitar hasta dónde llega el rol de cuidador, de AT, por ejemplo. Higienizo al paciente, no higienizo al paciente, le doy la medicación, no le doy la medicación, digamos, son todas situaciones de borde, ¿no? Como situaciones que entre un rol y el otro generan, bueno, en este caso, con esta persona, en esta situación, ¿qué puedo decidir yo? ¿O en qué lo ayudo yo a su autonomía, por ejemplo? ¿Se entiende? Digamos, me parece que lo interesante de plantear desde un comienzo es que la ética es una acción situada, que nosotros podemos hablar horas sobre la ética y posicionarnos desde distintos lugares, pero efectivamente se ve en el caso a caso, en la idea concreta, en el por qué para este paciente o usuario sería importante esto también, ¿sí? Pero siempre es más difícil verlo ahí como al borde del integrador, al borde del cuidador, al borde de otros roles y ciertas funciones que nos corresponden o no, ¿sí? Gracias, Vicky. Acá Antonella está mostrando otra forma de ver un dilema ético. Le daban una parte por la organización, otra parte por la provincia, por el hospital, pero no le pagaban en blanco. Bueno, ese es otro dilema, ¿no es cierto? Y que hablar, no sé si conocen, es psicóloga, pero es interesante lo que le pasó a esta chica Milena Pozo. ¿Conocen ese caso? No. Es un caso donde una psicóloga, en ejercicio de su profesión, que aparte ella era cultivadora, una mamá cultivadora. Bueno, Camila dice que es de su pueblo, así que conoce, y digamos, vendía aceite de cannabis. Entonces alguien le pidió en el marco de la atención y ella le dio para una dolencia que tenía la persona que atendía. Bueno, ahí tenemos un dilemón, ¿no es cierto? ¿Acaso vender aceite de cannabis y ser acompañante terapéutica se pueden juntar? ¿Puedo hacer las dos actividades juntas? ¿Qué pasa si alguien, digamos, después de que yo lo acompañe, me pide que le venda aceite? Te lo vendo. ¿A dónde estoy ahí? ¿Estoy en este rol? ¿Estoy en el otro? ¿Cómo va esto? Muy bien, María. Terminamos el con... Yo no los estoy viendo, así que no. Profe, una pregunta. Por ejemplo, yo había puesto en el chat el tema de los seguros. O sea, nosotros como obviamente en algún momento cuando nos recibamos y trabajemos, necesitamos tener obviamente seguros de responsabilidad por cualquier eventualidad que pueda hacernos dentro del acompañamiento. Ahí se me plantea como medio como dos formas. ¿Sería algo ético o no? O sea, ¿sería algo no ético trabajar sin seguro o algo no legal en realidad también? Porque en cierta forma iría como de la mano lo ético un poco con lo legal, ¿no? Mica, ¿cuál es? Yo no sé. Es decir, lo que usted me está preguntando, yo le dijera si hay que trabajar con seguro, pero no sé, porque en realidad no hay ninguna obligación de trabajar con seguro. Ahora, ¿hay que trabajar con seguro? Bueno, depende. Si yo voy a un lugar y el pibe, la primera vez que voy, me tira una pava de agua hirviendo en la pierna, la próxima vez que vuelva quiero ir con seguro, por mi propia reflexión ética. Entonces, digamos,
hay situaciones, sí, aparte yo tengo que ir con la persona que acompaño, que sé que tiene situaciones complicadas, a un lugar público, también quiero que el otro esté asegurado, no por mi persona, sino también por el otro. Entonces, el tema de los seguros es un tema que como no está legislado, nada dice si tengo que hacerlo o no. Entonces hay que pensar en qué condiciones yo creo que el seguro es imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo digo yo no voy a trabajar sin seguro, es posible que trabaje menos que otros. Estas son las reflexiones que me tengo que hacer. Y el seguro es un tema bien interesante, Mica. Profe, una consulta. Sí, Fede. Sí, lo que decía recién ahí la profe, en cuanto a, por ejemplo, cuando no se sabe si nuestra tarea es la de cuidador, por limpiarlo o alimentarlo, eso no sería no un dilema ético, sino tal vez como hasta los alcances del rol o algo de eso, digamos. Porque como que a veces se me mezcla qué cosa sería algo ético y qué cosa sería, digamos, tarea específica del rol. Digamos, un dilema ético, ¿qué tiene que contener, digamos, algo en cuanto a un accionar moral, a una decisión en base a eso, o en cuanto a tareas, en cuanto a cosas administrativas? No me queda muy claro esa parte. A ver, los dilemas éticos son toda reflexión que puedo hacer sobre la práctica, en el global. La práctica tiene que ver con cómo contrato, con cómo acepto una persona, con cómo he hecho el contrato con esa persona y con su entorno, cómo cobro, qué cosas hago adentro de la actividad, cómo le evalúo, si tengo reaseguros, no solamente los seguros que Micaela llamaba, sino si tengo alguien con el cual controlo las cosas que hago, porque ese es un reaseguro, ¿cierto? Si alguien que me evalúa, y desde luego que toda acción que tenga que ver con mi práctica. Administrativa también, porque, digamos, para la psicología, disculpen que haga este parangón, la psicología tiene reglada un montón de cosas. Y si algo nos enseñan en psicología clínica, en organizacional, en todos los lugares, es que tengo que contratar, tengo que conveniar, tengo que acordar que el sujeto va a hacer una cosa y yo como profesor voy a hacer otra. Eso que tengo que contratar, que ya está claramente dilucidado en la psicología clínica, es más fácil de controlar clínicamente. Pero ¿cuál es el problema que tiene el acompañante terapéutico? Como usted bien lo dijo, Federico, porque tuvo excelentes intervenciones. Todavía no está claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Le tenemos que limpiar el traste? ¿Le tenemos que dar la medicación? ¿Tenemos que decirle a la madre que el chico hizo tal cosa que no está muy bien vista en la plaza? ¿No es cierto? Es decir, hay un montón de cosas que no sabemos si las tenemos que hacer, que en realidad forman parte del dilema ético, no en el sentido de lo que está bien y lo que está mal, sino en el sentido que la única manera de poder ir generando el rol profesional es preguntándonos por lo que hacemos. Sí. Porque la psicología no llegó sabiendo todo, en el caso que supiera, ¿no? Porque en realidad yo en eso dudo mucho que sepamos psicólogos y psicólogos que tenemos que hacer, pero digamos, la psicología tiene mucho ordenado sus dilemas éticos, sencillamente porque tienen más años de conformación del rol, pero los AT no. Entonces, este esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo que eso de solamente reflexionar sobre la práctica, porque no tenemos marcos normativos que nos orienten sobre lo que está bien, supuestamente, y lo que está mal. Sí, profe, hay lugares donde toman, como consultoras, digamos, de salud, que toman a profesionales, que confunden a veces lo que es una T de un cuidador.
Entonces hay cosas que le hacen hacer a veces los AT que son de cuidador. Es como que no está diferenciado allí. Y por eso ahí está lo que decía usted recién, si lo debemos hacer o no, si nos podemos negar a hacerlo o no. ¿Qué hacer en esos casos, como decía usted? Bien, esto que está planteando Pablo, Federico, Valentina, todo eso que, digamos, es un problemón masocotudo, que claro que lo estamos tratando de una reflexión ética, pero es una reflexión ética que nos lleva a construir el rol. Porque hay veces que es cierto que hay que bañarlo. Es decir, pensemos que no hay nadie en la casa y de pronto se hace caca completa en los pantalones. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí esperando, digamos, displicentemente? No, digamos, lo estamos acompañando, bueno, reflexionamos qué pasó, qué bla, 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 y ordenamos al respecto de esto, porque la situación no lo amerita. Ahora, ¿significa que entonces nos salimos de rol? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no? Bueno, ok, esperamos 3, 4 horas que venga la madre. No, y además, digamos, hay situaciones de urgencia en la cual la reflexión no es una opción, digamos. O sea, la urgencia llama a la acción y a que cada uno resuelva, ética o no, esa situación, digamos. Los espacios posteriores de supervisión, de grupo, de trabajo interdisciplinario, etcétera, brindarán ese espacio para cuestionar, para revisar la práctica, para ver si era lo mejor en ese momento. Pero, digamos, la urgencia es eso, digamos, una acción y después veremos si eso efectivamente forma parte de la ética o no. Hago un comentario. En una de las clases que tuvimos el año pasado con el profesor Dragoto, se hablaba mucho de hasta dónde llegaba, digamos, o sea, lo que nosotros teníamos que hacer o no hacer. Entonces planteaban un caso de que estábamos cuidando a un paciente y acompañando a un paciente, y si se hacía caca, ¿no? Entonces yo dije que yo lo cambiaría, que no iba a esperar, digamos, a que llegue la cuidadora, digamos, o la familia. En ese caso estábamos solos, digamos. Entonces ahí se planteó mucho el tema de ver si realmente se puede tocar o no, si eso después no puede causar un problema en que te acuse la familia de que lo abusaste o no lo abusaste, o si tenía algún golpe y no se lo vieron y después le ven el golpe. Entonces era como digamos, como que yo decía que sí, en realidad, digamos, ¿cómo lo voy a tener ahí? Aparte de que, no por el olor, porque a mí no me importaría el olor en realidad, por una cuestión de que por él que se sienta tan incómodo, él o ella, ¿no? Se puede paspar y todo eso. Y planteaban todo el otro tema de que yo no me lo había puesto a ver, era en el sentido ese de la urgencia, ¿no? No podés, o sea, no debería estar así, lo asisto y no hay ningún problema, o sea, no pasa nada. Y surgía todo esto, de que te pueden denunciar, de que si le tocaste las partes íntimas, y bueno, todo una cuestión de que yo no me la había replanteado, y después como te quedás ahí como, por ahí, digamos, eres por hacer el bien, o sea, no sé si el bien, pero sí, una cosa lógica, digamos, se te puede surgir un problemón. Pero bueno, calculo que va a pasar. Bueno, en ese caso, por ejemplo, el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Como en esas urgencias poder comunicar qué se hizo, qué no se hizo, si se accionó, si esto vuelve a pasar, qué hacer, digamos. Por eso la idea es que la AT trabaje en equipo, que no es un agente de salud aislado. Sabemos que la práctica, la realidad es bastante distinta, ¿no? Como cuántos de los AT trabajan en equipo, pero digo, en ese tipo de ejemplos está bueno como comunicar qué se hizo, que no quede en el ámbito de lo privado, a cargo o al equipo, etcétera. Dale. Bueno, Creo que surgieron muchas cosas, o sea que va a haber muy buenas producciones. Así que eso está bueno. A mí me gustaría decir que
voy a insistir en que no nos, sobre todo para los que tienen experiencia, es decir, si el trabajo que vamos a hacer es como Marina decía, bueno, nos plantearon un caso y nos dijeron qué hay que hacer. ¿Lo lavamos o no lo lavamos? Por decir bueno, yo lo lavaría, no lo lavaría. De lo que se trata acá, es decir, nosotras, ninguna de nosotras sabe qué habría que hacer. O por lo menos, no sé, por ahí Vicky sabe que tiene más experiencia en las tesis o las chicas, pero yo no tengo la más pajaritable idea. Es decir, que lo que vamos a hacer en colectivo es pensar. Por lo tanto, lo que no tenemos que hacer es decir, uy, me equivoqué, uy, si digo que hice esto, metí la pata. No, mientras, es decir, digamos, si alguien dijera, si se hace caca lo voy a retar y le voy a dar un chachá en la colita, sería mejor, porque entonces podríamos pensar en si le podemos pegar, si lo tenemos que retar. Mientras más bruta sea la acción, más fácil va a ser para nosotros reflexionar y pensar en escenarios diversos. Por lo tanto, me parece que lo mejor no es decir, a ver quién le pega en lo que hay que hacer. Al contrario, lo que tenemos que pensar es en el proceso reflexivo, no en que hay un dogma, un deber ser que nos dicen vamos para acá o vamos para allá. Porque, honestamente, insisto, no solamente porque no hay marcos éticos, más allá que hay marcos éticos globales, pero no del acompañante terapéutico, como sí lo hay para la acción profesional de psicólogos y psicólogos, sino que aparte el rol está en transformación y cambio. Nos tenemos que separar de los cuidadores, pero sobre todo nos tenemos que separar de los psicólogos. Y eso, les juro, no es fácil. Bueno, terminamos con la segunda parte de lo que venía leyéndole Vicky. Ya ahí hablamos de lo que tenían que entregar. Recuerden, esto va a estar todo en ABP mañana, no se preocupen, pero la primera instancia es el 16 de mayo. Y esta segunda entrega, que es lo que le pedimos, que decíamos, una producción cultural, ¿a qué llamamos como una producción cultural? Que ustedes puedan plasmar ese caso, esa reflexión, ese dilema que estuvimos trabajando en la primera entrega, en el punto anterior, que lo puedan plasmar en algo distinto. Algo distinto, ¿por qué lo llamamos? Porque no es un trabajo tradicional, sino, por ejemplo, una historia, un cómic, un anime, que pueden ser de 3 páginas, pero en un tamaño A4. TikTok, la profesora Altamirano es muy amiga de los TikTok, yo no he visto tantos, pero si ustedes quieren realizar algún TikTok, cada grupo debe realizar 3, que son más o menos de ¿cuánto tiempo, Patricia, los TikTok? El TikTok, lo máximo que tiene un TikTok son 60 segundos. Ah, bien. Bien. Pero, digamos, se puede hacer bastante con uno. Es decir, que puede ser una serie, en el sentido de una serie, para que haya ahí algún tipo de storytelling, de algo que se diga. Bien. O, si no, una canción, ¿no? El año pasado, bueno, yo he visto las producciones que han hecho en escuelas con los textos, que están buenas, pueden hacer algún tipo de creación propia, ¿no? Con una duración no máxima de 3 minutos, no grabar un CD, qué vieja, con esto se me cayó el DNI cuando dije grabar un CD, ya no se usa más. O una performance, una grabación con una duración máxima de 5 minutos, ¿sí? Escena o como la quieran llamar, sí, es necesario que aparezcan 2 de todos los integrantes del grupo. A ver, si a ustedes se les ocurre alguna forma artística, cultural que no hemos denominado acá para esta entrega, nos pueden decir, tengo la idea, el otro día Patricia me hablaba de un fanzine. Yo ni conocía lo que era eso, pero si ustedes tienen alguna otra idea o algo, nos pueden decir, queremos entregar esto, queremos entregarlo de esta manera y no hay ningún tipo de problema. Pero si no, esta sería la estructura que tiene el trabajo práctico que ustedes van a tener que entregar en 2 instancias. ¿Estamos?
Flash Moon. Wow. Flash Moon. Bueno, duda respecto a perfecto. esta segunda parte? Vamos a tener la grabación. Parece